Mi nombre es Daniel Ascano Coteconci, estudiante de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Actualmente estoy cursando el segundo semestre y el tema que se va a presentar es oxigenoterapia. ¿Qué es la oxigenoterapia? ¿Qué es la oxigenoterapia? Esta es una medida terapéutica que consiste en administrar oxígeno a mayores concentraciones de las que se pueden encontrar en el aire del medio ambiente. Esto con el fin y con la intención de tratar o prevenir síntomas y manifestaciones de la hipoxia. Es una enfermedad que se manifestará y veremos más adelante. El sistema respiratorio se debe de conocer bien para poder profundizar al 100 en este tema. El sistema respiratorio es el encargado del intercambio gaseoso entre la sangre y el ambiente exterior, favoreciendo así la respiración celular. Las estructuras respiratorias incluyen la nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, diafragma, los músculos intercostales y las costillas. Consta de dos vías, la vía aérea superior y la vía aérea inferior. La vía aérea superior se conforma por la cavidad nasal, fosa nasal, boca, garganta y laringe. También vemos que la vía aérea inferior es conformada por la tráquea, el pulmón y los bronquios. A través del acto involuntario de la respiración, el oxígeno es inhalado dentro del cuerpo para su posterior distribución a los tejidos y el dióxido de carbono, producido por el metabolismo celular, es eliminado al exterior. A su vez, sus funciones homeostáticas y conductuales del aparato respiratorio están reguladas por el sistema nervioso central, donde se origina el ritmo respiratorio básico. Son necesarios los tres procesos de ventilación, difusión y perfusión para que esto se produzca. Pasamos a ver lo que es el oxígeno, que como sabemos es un elemento químico que constituye la quinta parte del aire atmosférico terrestre. Es un componente de la capa de ozono, además de las moléculas orgánicas, e interviene también en el metabolismo aeróbico del organismo, por lo que adquiere una importancia vital. Carece de actividad inflamable y se trata de un gas incoloro, inodoro, insípido y poco soluble en el agua, constituyendo aproximadamente un 21% del aire. Aquí se muestra una tabla de lo que son los niveles y la distribución de los gaseosos de los componentes del aire, en tráquea y en alveolo. Observamos lo que son el nitrógeno, el oxígeno, el CO2 y el vapor de agua. ¿Qué es la hipoxemia? Esta ocurre eh, cuando ocurre la disminución de oxígeno en sangre, se le conoce como hipoxemia. En el patrón de gases sanguíneos, se define como la disminución de la presión arterial del oxígeno y de la saturación de hemoglobina en sangre arterial, que es menor al 93%. La hipoxemia puede ser causada por diversos mecanismos o por diferentes razones, entre cuales ellas destacan lo que es la disminución del PAO2 inspiratoria del medio ambiente, la hipoventilación alveolar, dificultad en la distribución de oxígeno en el organismo, desequilibrio en la ventilación y perfusión pulmonar, y por cortocircuito orgánico. Y hay una pequeña tabla de lo que son signos y síntomas de lo que es la leucemia en los diferentes sistemas, como lo es el sistema nervioso central, el cardíaco, respiratorio, la gasometría y en la piel. Pasamos, cuando es leve o moderada en el sistema nervioso central, puede causar confusión y agitación. Cuando es severa, puede causar lo que es letargia y obnubilación. Y cuando es crónica, letargia. En el cardíaco, cuando es leve o moderada, se presenta taquicardia, extrasístoles, extrasístoles e hipertensión. Cuando es severa, se presenta lo que es bradicardia y hipotensión. Cuando es crónica, se llega a lo que es la insuficiencia cardíaca del lado derecho. Y
la polictemia. En el respiratorio, cuando es leve o moderado, se presenta la disnea, taquipnea o aumento del trabajo respiratorio. Cuando es severa, es un aumento de disnea y trabajo respiratorio, posiblemente una bradipnea, y cuando es crónica, es trabajo respiratorio. Los niveles normales de gasometría en leve o moderado es del PAO2, menor a 60 milímetros de mercurio. Cuando es severa, es menor a 40 milímetros de mercurio, y cuando es crónica, es elevada. Tenemos la PCO2 elevada, y es menor a 55 milímetros de mercurio. En la piel, cuando es leve o moderada, puede presentar lo que es la palidez o frialdad en las zonas. Cuando es severa es cianosis, y cuando se presenta de forma crónica se presenta como edema periférico o hipocratismo digital. Regresamos a lo que es la oxigenoterapia, que esta supone un tratamiento fundamental para este tipo de insuficiencias. Pueden ser tanto agudas como crónicas, con el fin de prevenir o tratar la hipoxia y sus síntomas principalmente. Secundaria, el desequilibrio gaseoso. Pretende satisfacer necesidades de oxígeno a los tejidos. Consiste en el aporte de aire enriquecido con oxígeno por vía inhalatoria, mayores concentraciones que las del aire del ambiente, que es del 21%, aumentando así la fracción inspirada de oxígeno y, consecuentemente, el contenido arterial de oxígeno. Se considera esta una terapia farmacológica, ya que no se necesita de indicaciones precisas por parte del personal, ya que necesita de indicaciones precisas por parte del personal facultativo. Las indicaciones para una oxigenoterapia se, se utilizan cuando ante la presencia de una dificultad respiratoria con signos de hipoxia, cianosis, incremento del trabajo cardiorrespiratorio o depresión en el sistema nervioso central. Eh, En un usuario, la indicación de oxigenoterapia es inmediata, no siendo necesaria la determinación de gases arteriales o pulsioximetría. El valor de PAO2 menor a 60 mililitros de mercurio, correspondiente a saturación del oxígeno menor al 90%, revela la necesidad de instauración de oxigenoterapia. Y aquí se presenta una pequeña tabla, que son las relaciones aproximadas entre la saturación de CO2 de la hemoglobina arterial y la presión parcial de CO2 en milímetros de mercurio a pH normal. El modo de proceder será diferente de acuerdo a las necesidades del paciente en situación aguda o crónica. Pasamos a lo que es la situación aguda, donde puede estar presente la hipoxemia tisular, que esta se trata de una indicación más fuerte. Pueden ser ocasionadas por diferentes mecanismos fisiopatológicos. En ella destacan lo que son neumonías, bronquiolitis, asma, atelectasias, como desequilibrio entre la ventilación y perfusión. También se incluyen en este grupo lo que son las depresiones respiratorias por fármacos, cardiopatías congénitas, cianosantes, tromboembolias y, como último, hipoxemias secundarias a grandes alturas, en las que el contenido de FiO2 ambiental está disminuido. Hipoxia sin hipoxemia. En este grupo se considera indispensable tratar la causa subyacente de hipoxia. Se incluye en ella la anemia severa, intoxicación por monóxido de carbono, con el fin de reducir la carbo- carboxihemoglobina, shock hipovolémico o insuficiencia cardíaca. Los beneficios de la oxigenoterapia en este tipo de cuadros son limitados en la medida en que, a pesar de ser indispensable, su empleo no consigue revertir la hipoxia tisular, a menos que se pongan en marcha simultáneamente los tratamientos específicos de las alteraciones señaladas. Todo enfermo en situación crítica, la parada cardiorrespiratoria, niveles de PAO2
menores a 60 milímetros de mercurio y SAT-C02, SAT-O2 a menos del 90%, hipotensión grave o shock, bajo gasto cardíaco con acidosis metabólica o patologías con posible compromiso del patrón respiratorio. Ponen situaciones de urgencia con exigencia de tratamiento con oxígeno. En situaciones crónicas, son usuarios con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Ante un episodio de agudización, el inicio del nivel de FiO2 debe ser progresivo desde concentraciones bajas a altas hasta alcanzar la saturación de oxígeno aproximada al 90%. Existen complicaciones de realizar lo que es la oxigenoterapia. Existen lo que son riesgos físicos, depresión respiratoria, atelectasias, retención de CO2 o infecciones. Como riesgos físicos encontramos los traumatismos de las máscaras, sequedad de la mucosa nasal y ocular, así como el desarrollo de UPP en los puntos de apoyo de diapositivo. Como depresión respiratoria se le conoce a la hipercapnia, que puede ocasionar alteraciones en el sistema nervioso central, siendo disminuido el estímulo hipóxico de estos usuarios, consecuentemente provocando alteraciones en la conciencia, coma y depresión respiratoria. Las atelectasias hacen aparición y su aparición se ve influenciada por la disminución de nitrógeno en el aire inspirado. Es primario que mantiene el volumen residual a raíz del aumento del oxígeno. Dispositivos de oxigenoterapia, hay varios de ellos, los cuales se mostrarán a continuación. Empezaremos por lo que es el manómetro y el manoreductor. A las diferentes formas de fuente de oxígeno se les acopla un dispositivo de manómetro y manoreductor. El primero de estos, que es el manómetro, indica la presión a la que se encuentra el gas en su fuente de almacenamiento, mientras que el manoreductor se regula la presión con la que sale. Tenemos el flujómetro que mediante esta herramienta o dispositivo, se acopla al manoreductor y logra controlar el flujo a litros por minuto del gas administrado. El indicador de flujo puede variar desde una aguja en una escala graduada al sistema de bola que sube o baja en un cilindro también graduado. Lo vemos aquí. Parte. Tenemos lo que es el humidificador, que es el oxígeno, el oxígeno, en él está el oxígeno almacenado, comprimido para lo que se procede a su enfriamiento y secado. Con el fin de no secar la vía aérea del usuario es necesario su humidificación. Se consigue a través del paso del gas por el humidificador, que se trata de un recipiente plástico con agua destilada estéril hasta aproximadamente 2/3 de su capacidad. Tenemos también los dispositivos de pulsiometría, que es la tecnología que nos permite un control continuo o cuando resulta necesario, lo podemos encontrar más rápido, de manera más rápida y a un bajo costo. Eh, a diferencia que de la saturación del oxígeno arterial SAT, con el SAT-CO2, se basa en un principio de Bert-Lambert, según el cual es posible determinar la concentración de un soluto que absorbe selectivamente luz de una determinada longitud de onda cuando esa luz atraviesa la sangre. Sus ventajas, como ya lo había dicho, es algo más económico, más barato, es una herramienta de evaluación no invasiva. Los cambios de saturación pueden valorarse al minuto y realizarse una intervención a tiempo para cubrir necesidades del paciente, y la respuesta del usuario al tratamiento puede evaluarse inmediatamente en el proceso. Se clasifican eh, mediante el flujo de la mezcla gaseosa que llega al individuo. eh, y nos encontramos con dispositivos de bajo y alto flujo. Empezaremos con los de bajo flujo, que se caracterizan por la inhalación por parte del paciente de aire enriquecido con CO2 al mismo tiempo que de aire ambiental. Debido
a que suministren CO2 para un flujo menor, que es el flujo inspiratorio del paciente. Está indicado en usuarios con capacidad respiratoria con patrón estable, frecuencia respiratoria y volumen corriente en rangos guía y póster de dispositivos de oxigenoterapia 23 normal. Las cánulas, gafas nasales, mascarilla simple y mascarilla con reservorio son sistemas de bajo flujo más comúnmente utilizados, que a continuación veremos más a detalle. Empezamos con las gafas nasales, que se indican en pacientes con necesidad de oxígeno a bajas concentraciones, en enfermedades agudas o crónicas con hipoxemia y dificultad respiratoria leve, oxigenoterapia a largo plazo y recuperación post-anestésica. Eh, Como características encontramos que es la interfase de administración de oxígeno más sencilla, más utilizada y mejor aceptada por el paciente. Está elaborada en unos tubos plásticos ligeros y flexibles, consistente en una extensión de dos puntas de entre 0,5 a 1 centímetro, que se adaptan a las fosas nasales y que se mantienen sobre los pabellones auriculares. Permite hablar, lo que es el habla, el comer, el dormir y moverse sin interrumpir el aporte de oxígeno. Tiene un bajo costo, es económico y no contiene látex. Su flujo y el FiO2 en este dispositivo aumenta la concentración de CO2 inspirado entre un 34% por por cada litro por minuto de oxígeno administrado. Se deben suministrar entre 1 a 4 litros por minuto, alcanzando niveles de FiO2 del 24 al 36% de CO2 en adultos. Se ha determinado la fórmula aproximada para el cálculo de la FiO2 aproximada, la cual es FiO2, que es igual a 20 más 4 por el flujo de litro por minuto. Y aquí encontramos una pequeña tabla de lo que es el FiO2 orientativo según el flujo pautado en condiciones normales o estándares. Los inconvenientes de este es que su eficacia disminuye en respiraciones bucales o durante el sueño. Se desaconseja su utilización en flujos mayores a 4 litros por minuto debido a que el flujo rápido de oxígeno ocasiona resequedad, epistaxis e irritación de las fosas nasales y no aumenta la concentración del CO2 inspirado. Como cuidados de enfermería deberemos hacer lo que es el controlar regularmente la posición y el ajuste de la cánula nasal. Comprobaremos también las fosas nasales del usuario si se encuentran permeables o libres de secreciones. Vigilaremos los puntos de apoyo de la cánula, especialmente en pabellones auriculares y mucosa nasal. Se revisa también la concordancia entre el flujo prescrito y el suministro del CO2. Se mantiene limpio el dispositivo y se desecha en cada caso de que se ensucien o se deterioren. Eh, También tendremos que comprobar lo que son las conexiones. En caso de utilizar alargaderas, funcionan correctamente y que los cables no están presionados por ruedas, sillas u otros materiales de la habitación. Este, Favorecemos la higiene bucal y nasal. También tendremos que facilitar hidratación oral, que es mediante lubricar las mucosas nasales con soluciones acuosas, no aceite ni vaselina. Y también se realiza control regular a través del pulsioxímetro y se registra. Pasamos a la mascarilla simple, que estas indican en pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica, con hipoxemia o dificultad respiratoria, leve o moderada, y también durante el transporte de urgencia leve. Eh, Posee diversas características, como lo son orificios laterales que permiten la salida del volumen de aire expirado a través de válvulas direccionales que dificultan la entrada del aire y ambiente durante la inspiración. Abarca lo que es la nariz, boca y mentón de paciente. Se ajusta a través de la cinta trasera y pasador metálico delantero. Es sencilla y ligera y no contiene látex. Su flujo en este dispositivo permite alcanzar el FiO2 aproximadas de entre 40 a 60% en un flujo de 5 a 8 litros por minuto. Se debe mantener un mínimo flujo de 5 litros por minuto para evitar la reinhalación del CO2 y se desaconseja su utilización en flujos superiores a 8 litros por minuto debido a que aumenta la FiO2 administrada. Inconvenientes en esta es que es un poco confortable y generalmente mal tolerada.
Durante periodos de alimentación se debe sustituir por capas nasales. Dificulta lo que es la comunicación de la persona mediante la boca, comunicación oral. No es posible determinar la fiebre exacta administrada. Dificulta la expectoración e incomoda en trauma o quemaduras faciales. Como cuidados de enfermería se debe vigilar posibles fugas de aire, fundamentalmente hacia los ojos del usuario. Se previene la irritación en la piel y úlceras por presión. Valorar también lo que es la mucosa nasal y oral e hidratar si fuera necesario. Controlar regularmente que la mascarilla se encuentre en la posición correcta. Valorar los puntos de apoyo de la máscara y accesorios con el fin de prevenir heridas y UPPs. Proteger si así fuera necesario. Tenemos que también revisar regularmente la concordancia entre el flujo prescrito y el suministro de CO2. Comprobar también que las conexiones máximas en caso de utilizar alargaderas funcionan correctamente y que los cables no están presionados por ruedas, sillas y otros materiales en la habitación. Se debe mantener el dispositivo y se debe desechar en el caso de que ensucien o deterioren. Favorece lo que es la higiene bucal y nasal, facilita la hidratación oral, lubrica las mucosas nasales con soluciones acuosas y no aceite ni vaselina. Se realiza el control regular a través del pulsioxímetro y se registra. La mascarilla con reservorio se encuentra indicada en pacientes con necesidad de oxígeno a altas concentraciones, con insuficiencia respiratoria grave o intoxicación por monóxido de carbono. Eh, Se indican también en la administración de gases anestésicos por su capacidad de anestésico. Tras retirada de ventilación mecánica y también encontramos que se encuentra contraindicada en pacientes con retención y hipercapnia. Pasamos a sus características, que es un dispositivo sencillo para administrar altas concentraciones de oxígeno. Se trata de una mascarilla simple de material plástico transparente y posee orificios laterales que permiten la salida de volumen del aire expirado a través de las válvulas direccionales que dificultan la entrada del aire ambiente durante la inspiración. Abarca lo que es la nariz, boca y mentón de los pacientes. Se ajusta a través de la cinta elástica trasera y pasador metálico en la zona nasal. Se le ha incorporado un mecanismo de reservorio de al menos 1 litro de capacidad entre la fuente de oxígeno y la máscara, separado de esta última mediante una válvula direccional que evita la entrada del aire exhalado a la bolsa de reservorio. Nuestro reservorio debe estar inflado de oxígeno en todo momento, para lo que será necesario un flujo mínimo, así como inflarlo con anterioridad a la colocación en el paciente y no contiene látex. Mediante su flujo se pueden alcanzar altos niveles de FiO2 del 90 al 100%. El flujo de CO2 suministrado debe ser mayor de 10 a 15 litros por minuto para mantener el reservorio constantemente lleno y organizar el aporte de CO2 de altas concentraciones. Como inconvenientes encontramos que es poco confortable y no muy tolerada por la gente. Dificulta lo que es la comunicación oral y no es posible determinar si la PIO2 exacta administrada. Dificulta también lo que es la expectoración y la reinhalación de CO2 en bloques menores a 5 litros por minuto. Como cuidados de enfermería también se debe de vigilar lo que son posibles fugas de aire, no- fundamentalmente hacia los ojos del usuario, prevenir la irritación en la piel y úlceras por presión. Valora lo que es la mucosa nasal y oral y se hidrata si fuera necesario. Mm, También deberemos controlar regularmente que la mascarilla se encuentre en la posición correcta. Se valoran los puntos de apoyo de máscara y accesorios con el fin de prevenir heridas y UPPs. Eh, También revisar regularmente la concordancia entre el flujo prescrito y el suministro.
comprobar que conexiones máxime, en este caso de utilizar alargaderas, funcionen correctamente y que los cables no estén presionados por ruedas, sillas u otro. Se debe mantener limpio el dispositivo y se debe desechar en caso de que se denuncien anteriores. Favorece higiene bucal y nasal, facilita la hidratación oral y se debe realizar control regular a través del oxímetro y registrarlo. Mm, Tenemos a los dispositivos de alto flujo, que estos que se caracterizan por el aporte constante de la concentración de oxígeno, independiente del patrón ventilatorio del paciente. Además, aportan el requerimiento inspiratorio total del paciente, por lo que no necesita de la inspiración conjunta de aire enriquecido con CO2 y aire ambiente, a diferencia de los dispositivos de bajo flujo. Tenemos lo que es la mascarilla Ventimask, que se indican en hipoxemias moderadas con requerimientos altos y estables de CO2. La retención del CO2 indicada en los pacientes en las que se deba asegurar el aumento de presión arterial del CO2 al mismo tiempo que se conserva la respuesta ventilatoria a la hipoxemia. En sus características encontramos que se trata del sistema más representativo de los dispositivos de alto flujo. Cubre la total demanda respiratoria del paciente, por lo que se suministra una cantidad de fluidos exacta e independiente al patrón ventilatorio del paciente. Su efecto se basa en el principio de Bernoulli, por el cual cuando el flujo de oxígeno pasa por un orificio estrecho, aumenta su velocidad arrastrando a través de presión negativa aire ambiente que se mezcla con el con CO2. Logra de esta forma una concentración de FiO2 estable, por lo tanto la FiO2 suministrada depende de las variables de flujo y apertura de la válvula. Contiene unos orificios laterales que posibilitan la salida del aire exhalado al interior. La mascarilla es de plástico sencillo con una almohadilla que facilita la adaptación anatómica y mayor comodidad para el usuario. Abarca lo que es la nariz, boca y mentón de la paciente o el paciente. Se ajusta a través de la cinta elástica trasera y por debajo del pabellón auricular y no tiene látex tampoco. En su flujo de FiO2, eh, suministro a nivel de FiO2 constante, alcanza niveles de FiO2 entre el 20 el 26 y el 50%, correspondientes a flujos de entre 3 a 15 minutos. Mm, Como inconveniente es como muy poco confortable y generalmente mal tolerada, dificulta la expresión o la comunicación oral y dificulta de la expectoración. Como como enfermeros debemos vigilar posiblemente fuga de una de fundamental de la universidad hacia los ojos del usuario. Eh, Controlar también regularmente que la mascarilla se encuentra en una posición correcta. Se valoran los puntos de apoyo de la máscara y accesorios con el fin de prevenir heridas y UPPs, protege si se fuera necesario. Revisar también regularmente la concordancia entre el flujo prescrito y el suministro, situar al usuario en posición de Fowler con el fin de favorecer la respiración. Se debe mantener limpio el dispositivo y se desecha en caso de que se ensucien o deterioren. Sí valoran se debe valorar la mucosa tanto nasal como oral, favorece la higiene bucal y nasal, facilita la hidratación oral eh, y también realizar control regular a través del pulsioxímetro y registrar. Tenemos las cánulas nasales de alto flujo por último, que se indican en pacientes con necesidades de aporte de oxígeno elevadas, insuficiencia respiratoria moderada, tras retirada de intubación mecánica. Como características encontramos que la cánula nasal empleada es similar a la convencional, siendo más corta para evitar la pérdida de temperatura y estando configurada para reducir al mínimo la resistencia y la pérdida de calor. Proporciona cerca del 100% de humedad relativa en la temperatura del cuerpo. Eh,
El paciente puede tolerar flujos más altos, generando un vapor cercano a la temperatura corporal. También son cómodos y generalmente bien tolerados. Efecto CPAP que provoca disminución del trabajo respiratorio, elimina el CO2 del espacio muerto, rellenándolo con gas, posibilita la alimentación y comunicación oral. Existen adaptadores para personas con traqueotomía, existen equipos en el mercado con diferentes desarrollos tecnológicos, no contiene látex. El flujo se suministra una FIO2 constante, alcanza niveles de FIO2 superiores al 50%. Se ha acordado la regla de 2 litros por kilo de peso con un máximo de 60 litros por minuto, comenzando generalmente con flujos de 35 litros por minuto. Tenemos inconvenientes también, ya que en ella existe medición no existe medición a las presiones de sopa apropiadas. Puede ocurrir condensación de la cánula nasal a flujos bajos. Para evitarla, no se deben emplear eh, mayor a 34 centígrados con flujos y ni menor a 51 litros por minuto y vigilar la y vigilar el ambiente. Es escasa experiencia clínica y mayor coste económico. Como cuidados de este tipo de dispositivos, se debe controlar regularmente la posición y ajuste de la cánula nasal, y como comprobar que las fosas nasales del usuario se encuentran permeables, libres de secreciones. Se vigilan puntos de apoyo de la cánula, especialmente en pabellones auriculares y mucosa. Se debe revisar regularmente la concordancia entre el flujo prescrito y el suministro del CO2 para mantener limpio el dispositivo y desechar en caso de que se encuentren sucias o deterioren. Se favorece la higiene bucal y nasal, facilita la hidratación oral, vigilar el grado de condensación de la cánula nasal, controlar la temperatura del sistema, mantener las tuberías en declive para que el agua no fluya hacia la cánula nasal y realizar control regular a través del oxímetro y registrar.